Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar viendo un poco lo que ha sucedido en la sesión del día de hoy a través de esta noticia de investing. Tenemos en este caso mercado de valores hoy, el Dow Jones termina a la baja debido a que las sólidas ventas minoristas hacen mella de una apuesta de la Reserva Federal de marzo, en este caso, ¿no? Algo de lo que se estaba viendo a nivel general, a nivel mercados, era la situación principal que pasaba con el IPC, ¿no? Que la semana pasada se habían estado publicando los datos que estuvimos repasando en el análisis técnico de Apple. Si quieren verlo, está digamos en la descripción de este video. Y que básicamente apuntaba a que el mercado en cierta manera asimilaba de que la Reserva Federal se le iba a poner un poco más difícil el tema de recortar tipos de interés en 2024, debido a que, bueno, debido a los datos de IPC, que en este caso han estado en torno del 3.9%, si mal no recuerdo, a nivel en este caso eliminando elementos volátiles como el combustible y los alimentos, ¿no? Y que el propiamente dicho estaba en alrededor del 3,4%, ¿no? Básicamente esto, digamos, en cierta manera dio un giro al mercado en el cual esta situación de posible corrección en los principales índices, ya sea el Nasdaq, ya sea el Dow Jones y ya sea en este caso el S&P 500, que ahora lo vamos a estar repasando, se podría volcar, digamos, en términos de correcciones, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a proyectar, ¿no? Vamos a leer un poquito la noticia y vamos a extender un poquito más este enfoque, ¿no? El Dow Jones cerró a la baja el miércoles por tercera sesión consecutiva, ya lleva tres sesiones básicamente consecutiva a la baja. Si vamos un poquito a lo que vendría a ser principales índices, tenemos S&P 500 cerrando a la baja 0,56. En lo que va la semana básicamente tenemos un 0,44%. Y en cierta manera, si viene con por lo menos unas sesiones, tres sesiones, básicamente el S&P 500 digamos perdiendo terreno, y básicamente en el día de hoy estuvo perdiendo media móvil de 21, lo cual es algo que no se venía dando salvo en esta partecita de acá que vemos acá, pero luego recuperó de una manera bastante fuerte, ¿no? Pero digamos que la situación de la resistencia a niveles de 4.790, digamos que es un desafío para el S&P 500, y digamos que acá vemos algunas aproximaciones de algunos indicadores, por ejemplo el índice de movimiento direccional, que ya nos está advirtiendo algunas cuestiones sobre posibles correcciones, ¿no? Podemos ver que en el caso del Nasdaq también hay algunas cositas interesantes, salvo el Nasdaq, que en este caso el Nasdaq no ha perdido media móvil de 21, se mantiene todavía por encima, pero también vemos algunas similitudes que es lo que se ve en el S&P 500. Podemos que Nueva York también está dando algunas señales por lo menos importantes a tener en cuenta, como la pérdida de la media móvil de 21. También tenemos un movimiento direccional encontrándose el DMI negativo con el DMI positivo. En cierta manera vemos una posible corrección. Podemos observar que esta resistencia se me extiende un poquito más arriba. Esta la tenemos acá en 16.907.08. Pero que esta vela roja, por ejemplo, que vemos acá, da algunas señales o algunas suposiciones de que posiblemente se estén, digamos, restableciendo algunos parámetros y algunas proyecciones de los inversores, ¿no? A nivel general. Podemos ver que en el caso del Dow Jones Industrial también vemos algunas cuestiones importantes, como la pérdida de media móvil de 21, como dijimos. Si repasamos otros indicadores, podemos observar que en el caso de índice de fuerza relativa, podemos observar que se ha perdido mucho impulso. Fíjense que en el Dow Jones se ha perdido mucho impulso. Lo mismo pasa con los demás. Nasdaq también perdiendo mucho impulso. Fíjense que Nasdaq en términos de índice de fuerza relativa perdió mucho impulso. Vemos que esto también se refleja y que podríamos llegar a estar enfrente de un posible ABC correctivo, y esto también podría extender un poquito más esas posibles correcciones. Hasta el momento son proyecciones, hasta el momento son cuestiones que nos están dando algunos indicadores y que nos pone a pensar de que posiblemente hay un agotamiento digamos, de esta tendencia que se ha venido dando en estos, digamos, movimientos. Fíjense que acá tenemos tranquilamente, podemos observar que venía con movimiento alcista el Nasdaq, terminó quebrando hacia la baja, y posiblemente acá podríamos experimentar un posible ABC correctivo, ¿no? No se descarta la situación. Y como podemos observar en el Nasdaq tenemos la zona de resistencia de 16.966.06
que es una zona de resistencia bastante importante, ¿no? Bien. Viendo un poquito todo esto, regresamos un poquito para atrás para seguir leyendo la noticia. El Dow Jones cerró a la baja el miércoles por tercera sesión consecutiva, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro seguían avanzando para ejercer presión sobre el sector tecnológico, después de que unos datos económicos mejores de lo esperado turbiaran, en este caso, la expectativa de los inversores sobre el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal en marzo. Algo que estuvimos hablando recién es que básicamente depende de algunos factores de que si la Reserva Federal llegue a bajar tipos de interés en 2024, ¿no? No estamos diciendo que en febrero, en marzo se van a estar bajando los tipos de interés, sino que hay cierta incertidumbre sobre lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Se hablaba de que en marzo se iba a recortar, pero viendo algunos datos, por ejemplo, como dijimos, el IPC, que si vamos un poquito en el tiempo, en este caso han venido bajando, pero que en esta última presentación no se ha mostrado con la misma ímpetu, pero bueno, seguiremos analizando, ¿no? Vemos acá también que los bonos, el de 2 años ha estado, digamos, ha tenido 2 sesiones consecutivas muy positivas. La tercera del día de hoy no tanto, pero sí que ha recuperado media móvil de 21, y viendo que se habían retrocedido, se había hecho un retroceso bastante importante. Si vamos a Fibonacci podemos observar que están en zona de 0,5 y 0,618 de Fibonacci, y vemos que los intereses ahí podemos ver que empieza a tener un poco de este retroceso, y en este caso podría tener un pequeño impulso de corto plazo, ¿no? En el mismo periodo en el cual se produce la corrección en el S&P 500, en los principales índices, lo más probable es que los bonos podrían llegar a ganar terreno. Vemos que el de 10 años también ha tenido ese pivote interesante, bastante importante, recuperando media móvil de 21, queriendo recuperar media móvil de 200 periodos, también retrocediendo a zonas de Fibonacci de 0,5 y 0,618 de Fibonacci. Fíjense que acá lo tenemos entre 0,5 y 0,618 de Fibonacci. Da algunas cuestiones interesantes a tener en cuenta de lo que se podría venir en el mercado, ¿no? Vamos a seguir un poquito también con esta noticia. Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentan a medida que la fortaleza del consumidor pesa sobre las expectativas de recortes anticipados de tipos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos siguieron subiendo, y el rendimiento de los bonos del Tesoro de 10 años subió aún más, por encima del 4%, para alcanzar el nivel más alto de este año, después de que las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron 0,6%. Una de las cuestiones que se ha estado, digamos, analizando es que para poder bajar la inflación tiene que haber una disminución del consumo. Si bien se han estado dando una economía bastante fuerte, esto también daba unas señales de aterrizaje suave. Digamos que estas situaciones extendidas en el tiempo, lo más probable es que nos generen tanto optimismo, ¿no? Y que básicamente estos últimos datos, que si vamos un poco al calendario económico, que básicamente se dio en esta semana, las cuales tuvieron básicamente las ventas minoristas reflejadas, que aumentaron un 0,6% el mes de diciembre. También tenemos que tener en cuenta que el mes de diciembre son meses donde se da un aumento importante en la demanda, ya por las festividades, ¿no? Superando la expectativa del 0,4%. Las señales del consumo más fuerte, que representa alrededor de 2/3 del crecimiento económico, lo que sugiere que la economía se mantiene en buena proporción. Hicieron mella en la expectativa de un recorte de tasas tan pronto como marzo, y acá se plantea básicamente en esta noticia de que posiblemente se dé o no se dé esta situación de recorte de interés. Y ustedes se preguntarán, bueno, sí, ¿qué tan importante es que recorten tipos de interés por parte de la Reserva Federal? Bueno, primero principal, traería muy buenas oleadas, digamos, de financiamiento por parte de las empresas tecnológicas, que son siempre las que se innovan y que dentro de esas innovaciones necesitan fuentes de financiamiento, ya sean con fondos propios o ya sea en este caso obteniendo financiaciones en el sector externo, pero con tasas de interés tan altas se vuelve bastante difícil que esto se concrete. Entonces un recorte de interés podría traer, digamos, muy buenas proyecciones por lo menos en las acciones tecnológicas, y de esta manera que las acciones de Apple, Tesla, entre otras, pudieran tener un efecto por lo menos expansivo en términos de crecimiento, ¿no? Y esto también llevaría a que los inversores compren más acciones, ¿no?, de las empresas. En caso contrario, lo más probable que también es, al extender, digamos, por más tiempo los tipos de interés, podría en cierta manera perjudicar estas proyecciones que tengan las empresas en poder crecer en el tiempo. Entonces, por otro lado, también llevaría a que muchos inversores estuvieran, digamos, retirando su inversión, ¿no? Es decir, vendiendo acciones, y por ende estarían bajando su precio. Bien, esto básicamente es lo que sucede, ¿no? Por eso mismo están todos muy expectantes por lo que pueda llegar a pasar
en la reunión de la próxima reunión de la Reserva Federal, y también con vista a las proyecciones de si van a bajar o no van a bajar el tipo de interés en marzo, ¿no? Bien. Un resultado mejor de lo esperado en el gasto minorista refuerza la noción de un consumidor sólido y resistente en términos más generales de un crecimiento sólido, dijo Stifel en una nota. Si vamos un poquito al calendario económico, como dije anteriormente, tenemos varias cuestiones que se han estado publicando en el día de hoy. Hacemos repaso breve. Tenemos IPC de la zona euro, en el cual estuvo creciendo la subyacente de un 3,4%. Vemos que lo que vendría a ser IPC interanual, la propiamente dicha, en este caso vemos un crecimiento del 2,9%. Vemos que acá se llega en cierta manera a un término de 2%, pero básicamente estuvo más alta que su anterior periodo, ¿no? Pasamos de un 2,4% a un 2,9% y de un 3,6%. Acá achicó en el subyacente de un 3,6 a un 3,4%. Entonces, bueno, por lo menos hasta el momento se ven algunos datos bastante optimistas en el sector más europeo, ¿no? Tenemos informe mensual de la OPEP, también tuvimos algunas ventas minoristas, que básicamente este es el dato que preocupa o que ocupa también a los inversores a la hora de establecer proyecciones, y vemos que estuvo por encima de las proyecciones, un 0,4 contra el 0,2%, y vemos que el anterior fue de 0,2%, es decir que hubo un aumento de 0,4. Con respecto al 0,2, un 0,2 básicamente estuvo por encima, ¿no? Entonces tenemos ventas minoristas básicas mensual de diciembre, creció un 0,4%. Por lo cual se ve que hay un nivel de, digamos, de venta más alta de lo que se espera. Por ende, esto podría llevar a que la Reserva Federal extendiera por un poco más lo que vendría a ser, digamos, mantener tipos de interés. Porque lo que se necesita para bajar la inflación es que el consumo caiga. Eso es el ABC básicamente de las teorías, ¿no? Monetaristas por un lado, entre otras, ¿no? Y básicamente la que adoptó la Reserva Federal a empezar a entablar estas medidas económicas allá por 2022, ¿no? Final de 2021. Tenemos también índice de precio de exportación, también tuvimos índice de precio de importación, control minorista, ventas minoristas. Acá también vemos otros datos más de ventas minoristas, en el cual tuvimos un 0,6 contra el 0,4 contra el 0,3 de su anterior sesión, de su anterior periodo. Vemos que la noticia va apuntando un poquito a esta cuestión. Como dijimos, aumentaron 0,6% en el mes de diciembre, superando la expectativa del 0,4. Y acá me detengo un poquito porque básicamente es este que tenemos acá, 0,6 acá contra el 0,4. Habíamos hablado también del 0,4 contra el 0,2, que este básicamente sería el minorista básico, y acá tenemos lo que vendría a ser más propiamente dicho un minorista, ¿no? Y acá vemos que 0,6 contra 0,4 contra el 0,3, es decir que aumentó 0,3 con respecto a su mes anterior. Vemos crecimiento y una economía sólida. Entonces esto también hace, digamos, entablar algunas cuestiones importantes por parte de la Reserva Federal. Tuvimos algunas conversaciones, en este caso estuvieron también hablando Bowman, miembro del FONC, en este caso del comité. Producción industrial, tuvimos producción industrial interanual, creciendo un 0,98%. Tenemos inventarios empresariales, inventarios minoristas excluyendo automóviles, en este caso una caída del 0,9%. Tenemos subasta de pagaré, PBI de la Fed de Atlanta, un 2,4%, proyectando acá un 2,4% contra el 2,2%. Bien, acá tenemos algunos datos económicos que dan digamos, una situación de posible, digamos, estabilidad, ¿no?, de la economía, por lo cual esto también advierte a lo que venimos hablando anteriormente. Vamos a leer un poquito más. Las probabilidades de un recorte, acá vamos a leer esta partecita, acá lo voy a mencionar. Las probabilidades de un recorte de tipos en marzo cayeron hasta alrededor del 50%, desde el 71%. Es decir, que si nosotros vamos un poco a la cuestión, antes de las publicaciones de las ventas minoristas, podemos ver que las posibilidades estaban en un 61%, es decir, un 61%. Esto fue antes, ¿no? Antes de la publicación. O podemos decir la semana pasada. Y ahora se fue a un 50% de probabilidades. 50% de ahora, ¿no? De que los tipos se recorten, ¿no? Según la herramienta de seguimiento de tipo de la Fed, de la Fed Investing. Los datos también agregaron peso a los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que me parece que acá lo tenemos agendado a Christopher Waller. Creo que no lo tengo acá. Se estuvo hablando también el libro Bridge, de Beige.
También estuvo hablando Williams, miembro del FONC, y en este caso Bowman. Y creo que no lo tengo acá agendado por lo que se ve en lo que vendrá a ser el calendario. Pero bueno, estuvo hablando Christopher Water, quien indicó el martes que si bien era probable que se produjeran recortes de la tasa de interés este año, el Banco Central no estaba considerando realizar ninguno en corto plazo. Es decir, que en este corto periodo, por lo menos el primer trimestre, no lo estarían contemplando. Estamos hablando enero, febrero y marzo, primer trimestre. Podríamos llegar a ver en el segundo trimestre. Que sería abril, mayo, junio. Tenemos también, dice, el Banco Central no está considerando realizar ninguno de recortes o realizar ninguno en corto plazo, citando la continua resiliencia de la economía estadounidense. Tenemos a Charles Schwab. Cae tras la caída de sus beneficios, saltos interactivos al ritmo de las ganancias del sector bancario. Bueno, una de las cositas que se han estado, digamos, este video va a ser largo, gente, aviso, porque vamos a hablar un poquito también de los bancos que estuvieron presentando informes trimestrales. El sector bancario permaneció en el centro de atención este miércoles y las acciones en este caso de Charles Schwab, cayeron 1% después de que el grupo de servicios financieros informara una caída del 22% de sus beneficios netos 2023, diciendo que se enfrentaba a los desafíos planteado por una tasa de interés más ajustada. Tenemos también Interactive Brokers, subió un 2% después de que los ingresos del cuarto trimestre superaran las estimaciones de los analistas, aunque las ganancias no cumplieron con las expectativas, ya que los ingresos netos por intereses cayeron en el cuarto trimestre. Bien, acá vemos que se restablecerá la prohibición de venta de Estados Unidos de Apple Watch con oxígeno en sangre. Vamos un poquito al tema de Apple, que ya estuvimos hablando ayer un poco de análisis técnico, estuvimos viendo algunas cuestiones también de qué pasaba con las acciones de Apple que caían muchísimo, y que entre las cosas que hemos hablado era la situación de sus iPhone, que no estaban teniendo tanta repercusión, no estaban teniendo tanto euforia compradora. Lo más probable lo veamos en sus informes trimestrales. Pronto, porque está muy cerca de presentar. Y acá se le suman un montón de cuestiones, digamos, no aislada, pero que en cierta manera van a tener un impacto, ¿no? La prohibición de la venta de modelos de Apple Watch en función del oxígeno en sangre en Estados Unidos se restablecerá el jueves después de que el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos denegara hoy la solicitud de Apple de seguir permitiendo las importaciones de relojes en medio de una disputa de patentes con médicos, fabricantes de dispositivos del mismo, ¿no? Apple se prohibió de vender sus relojes que incluían la función para monitorear los niveles de oxígeno en sangre en los Estados Unidos el 26 de diciembre, pero la prohibición se levantó temporalmente un día después de que el Tribunal Federal de Apelaciones considera la solicitud de emergencia de Apple de hacer una pausa para considerar la solicitud de la compañía de un levantamiento más prolongado de la prohibición. Bien, vemos que Apple en el día de hoy estuvo un poquito, ya estuvimos haciendo un análisis técnico, vamos a hacer solamente un seguimiento. En el día de hoy estuvieron cayendo las acciones de Apple 0,52%, sigue todavía en terrenos, digamos, de bajista de corto plazo, como lo hemos mencionado en el día de ayer. Digamos, los indicadores no han cambiado por el momento y se mantienen 182.68. Sí que posiblemente acá veamos en términos de retroceso de Fibonacci entre 0,5 y 0,618 de Fibonacci. Eso sí es digamos, algo que se planteó ayer en el video, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, todavía sigue en estado bajo, y bueno, vemos esta noticia que también es para actualizaciones de los inversores, más que nada. Vamos con Tesla. Acá vemos también Tesla cae por recorte de precio del modelo Y. Boeing en este caso recibe un impulso del 737 MAX. 9. Disney rechaza el impulso de los activistas, ¿no? Vamos con el primero, vamos con Tesla. Cayó un 2% después de recortar el precio de su modelo Y en Europa, lo que generó nuevas preocupaciones sobre las presiones en los márgenes luego de varios recortes de precio del año pasado. Bueno, esto es una de las cositas que estuvimos hablando, digamos, en reiteradas ocasiones sobre la empresa de Tesla. Tesla decidió, como política de empresa, recortar los precios de sus vehículos, ¿no? Que esto básicamente hizo que los inversores, muchos inversores, se plantearan se lleven un planteo de, bueno, esto cómo perjudica a la empresa, ¿no? Porque cuando cuando se decide bajar precio de vehículo, vos lo que estás haciendo es resignando ingresos.
Si tus costos siguen siendo los mismos, lo más probable es que tus márgenes brutos en principio se vean bajos, es decir, que bajen a lo que habitualmente estabas reportando. Con lo mismo sucede con sus beneficios, ya sea márgenes operativos y ya sea margen neto también. Esto, digamos, perjudica bastante a la hora de establecer márgenes, ¿no? Cuando vos decidís recortar precios, vos estás resignando ingresos, vos estás resignando en cierta manera obtener un beneficio, ¿no? Entonces, bueno, muchos analistas consideraron que la decisión de Tesla no era una de las mejores y que esto podría afectar mucho a los inversores. Muchos inversores se han salido de las posiciones de Tesla después de, digamos, de esos recortes, y bueno, en el tiempo se han ido también, digamos, plasmando y, digamos, se han visto en sus resultados que no han alcanzado los objetivos que se habían establecidos, ¿no? Acá vemos un poquito, Tesla cayó un 2% después de recortar el precio de su modelo Y en Europa, lo que generó nuevas preocupaciones sobre las presiones en los márgenes luego de varios recortes de precios el año pasado. Esto básicamente es lo que vengo explicando. Si vos dejás de generar ingresos con un costos iguales, con los mismos gastos, lo más probable es que tus márgenes se van afectados. La última caída del fabricante de vehículos eléctricos se produce un día después de que Elon Musk dijera que prefería construir productos fuera de Tesla, a menos que la junta directiva aumente su participación en la empresa al 25%, de su participación actual del 13%. Así que bueno, tenemos acá un poquito la situación. Vamos a hacer el sondeo en lo que vendrá a ser Tesla. Vamos a buscar acá. Tenemos Tesla, que faltan 7 días para la presentación de su informe. Tesla, que venía de romper las zonas bajas, había mucho optimismo por la ruptura de lo que vendría a ser la media móvil de 21, media móvil de 60, media móvil de 200. Venía de un proceso bajista bastante extendido, se veía que era un rompimiento bastante bueno y bastante importante. Se esperaba que se hiciera un throwback en esta zona, y podemos ver que luego de lo que vendría a ser el IPC, más sumado a esta noticia, entre otras cuestiones también, han hecho que sus acciones vengan a la baja, básicamente antes de la presentación del informe, porque ya se estarán viendo lo que podría llegar a suceder después, bueno, de la presentación. ¿Qué es lo que esperamos para la presentación del informe de Tesla? Bien, la presentación se va a dar el miércoles 24 de enero. Miércoles 24 de enero, con periodo de finalización de diciembre de 2023. Se espera una estimación de beneficio por acción de 0,731, una estimación de ingreso de 25.618. Acá podría haber alguna cuestión a tener en cuenta. Hay que estar muy atento al tema de los ingresos. Posteriormente, que si los ingresos no son los deseados, lo más probable es que los beneficios tampoco. Pero bueno, más allá de eso, se esperan niveles de ingreso de 25.618 billones, ¿no? Podemos ver que ha perdido media móvil de 21, de 60 y de 200. Vemos que los principales indicadores me están marcando venta, el índice de fuerza relativa, perdiendo mucho impulso, muchísimo impulso. El nivel de volumen también se ha visto un poco más bajo, como pueden observar, ha estado bajando el nivel de volumen, como pueden observar. Vamos a ver un poquito más acá lo que vemos. En este caso vemos que el Concord, mucha venta de pequeños inversores, grandes inversores también se han estado saliendo de las posiciones. Vemos un retroceso de Fibonacci en torno al 0,618 y 0,786, caídas muy fuertes. Podemos observar que tenemos un soporte en la zona de 213.04, 198.13, resistencia en 240 y 232.30. Bastante complicada la situación de Tesla, digamos que después de haber perdido las dos medias móviles de nuevo y haber tenido acá un falso cruce, podemos ver que un golpe bastante duro. También se le suman algunas noticias con respecto a lo que está sucediendo en China, con muchas de las cuestiones sobre la situación económica, ¿no? En principio lo que vendría a ser la producción, porque ya, como todos saben, tienen las gigafábricas, una de las gigafábricas en China, y esto también viene afectando a la empresa. Y después, bueno, el tema de los precios. El tema de la rebaja de los precios de vehículos ha tenido un impacto bastante importante. Por eso vemos que básicamente desde 19 de julio de 2023 viene en mucha caída. Esperábamos que pudiera sortear estas zonas altas, pero llegó a niveles, digamos, ahí vamos a poner una resistencia, a niveles de resistencia de aproximadamente 263.93, y ahí empezó a perfilar hacia la baja. Ya cuando perdió la zona de los 240 y 220, 240.20 y 232.30, ya básicamente empezó un proceso de caída bastante extendida y una corrección bastante extendida.
Faltan 7 días para la presentación de su informe. Vemos un poquito que se esperan, como dijimos, niveles de ingreso de 25.618. Vemos que su mejor performance fue básicamente en el informe de Q3, básicamente Q2, perdón, de 2023, donde tuvo un ingreso de 24.93 billones. Vamos a ver si en este caso puede superar esa zona, puede superar esos ingresos, pero básicamente viene con respecto a su... Vemos acá 1, 2, 3, 4 básicamente. Podemos ver que 24.32 billones fue una de las últimas presentaciones, que ha sido 2022, finales de 2022. Y acá podemos observar que la verificación se va a dar Q4 2023 contra Q4 de 2022. Básicamente tiene que superar el interanual 24.32 billones, que ahora básicamente es 25. Digamos, en principio se espera que se supere. Vamos a ver si lo hace. Si no, bueno, vamos a experimentar, digamos, una caída, salvo que mencione algo importante de cara al futuro, ¿no? Bien. Vamos un poquito más abajo. Vamos a ver, Boeing por su parte subió 1% después que la Administración Federal de Aviación dijera que había completado inspecciones preliminares en 40 aviones de Boeing 737 MAX 9, lo que generó esperanza de una eventual retirada de los aviones. Los aviones de Boeing 737 MAX 9 ha sido uno de los puestos en tierra indefinidamente para nuevos controles de seguridad. Después del avión MAX 9 de Alaska, en este caso, Airlines se viera obligado a realizar un aterrizaje de emergencia luego que un panel de la cabina reventara en pleno vuelo. Así que bueno, vemos a Boeing, en este caso, que estuvo hoy subiendo 1.27%. Y que básicamente, si vamos a Boeing, vamos a observar en Boeing, que actualmente Boeing viene en un proceso bajista bastante extendido. Si bien hoy tuvo 1.27%, hubieron noticias también de Boeing que no han sido de las mejores. Según recuerdo, también habían sido retirados algunos de sus flotas, y esto también ha sido bastante, digamos, visto en la caída de sus acciones. Vemos que actualmente está teniendo un proceso bajista de corto plazo. Proceso de corrección, vemos acá también un proceso de corrección que básicamente está entre 0,618 y 0,186. Pero que actualmente está muy abajo. Vemos que el Concord nos muestra grandes y pequeños inversores vendiendo. Vemos pérdida de medias móviles de 21 a 60. Mucho volumen, ahí vemos mucho volumen. Y que actualmente está muy abajo. Vamos a ver si esto posiblemente continúe. Índice de fuerza relativa. Vamos a observar que el índice de fuerza relativa se está sobrevendiendo la acción. Está muy abajo, y vemos que en este caso venía de una zona un poco más lateral. Venía de una lateralización. Luego venía de un impulso bastante bueno. Pensábamos que en esta zona, se veía que en esta zona iba a tener recuperación. Ahí lo teníamos. Y luego de ese movimiento alcista, que básicamente fue de aproximadamente 52.27%, comenzando allá por 26 de octubre del 2023. Y vemos que después de la presentación de su informe, que no fue de lo mejor básicamente, pero terminó generando bastante expectativa en los inversores, que no ha sido peor de lo que se ha mostrado. Entonces esto revivió mucho los inversores, y fíjense que había superado medias móviles, había presentado muy buena preexposición alcista, se había sobrecomprado, y luego de la caída por debajo de los 240.33, el soporte que tenemos en esta zona, vemos que el precio se ha colapsado hacia la baja y que actualmente se encuentra en zonas de sobreventa. Así que bueno, vamos un poquito más. Acá tenemos las acciones de Walt Disney. Cayeron 3% después que el gigante de entretenimiento rechazara los nominados para una junta directiva propuesto por inversores activistas, diciendo que su actual equipo de liderazgo ha logrado un progreso considerable en la ejecución de una reforma radical de la compañía. Vemos que la empresa de Disney ha estado cayendo 2,91%. Vemos en el after hour, en este caso en el postmercado, cayendo 0,02%. Digamos que en este caso Disney no se encuentra de la mejor manera. Si vamos a Disney, vemos que también está en proceso bastante a la baja, pero que se había recuperado. Pero bueno, tenemos acá, fíjense que tenemos un proceso a la baja de corto plazo. Por lo menos en corto plazo vemos una situación a la baja, y que actualmente todavía no hay señales de compra. Estamos, digamos, con un RSI que nos marca venta. Pérdida media móvil de 21, pero no perdimos la de 60 y la de 200. Podemos decir que en corto plazo, proceso bajista. Podemos observar que tenemos un proceso mediano plazista
con corrección. Vemos que acá tenemos una corrección entre 0,382 y 0,236. Y digamos que por lo general siempre las correcciones llegan hasta el 0,5 y 0,618. Así que bueno, tenemos acá un soporte en 86.13 bastante interesante para ir mirando, para ir testeando. Resistencia 96.10, la que tenemos en esta zona. 91.80 tenemos otra resistencia. Y la de 90.84 también resistencia. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Por el momento Disney se encuentra en este caso en una zona bastante interesante, pero que en términos generales, si lo vemos en términos generales, sí que es bastante bajista. Si lo vemos en términos más generales, podemos observar que está en un proceso muy a la baja. Son zonas bastante interesantes. Habría que ver en este caso si Disney se encuentra de su valor intrínseco, a cuánto se encuentra. 101.92. Podríamos decir que sí, está 101.92. Está un poco infravalorada, pero no mucho. La verdad que no mucho. 14%. Así que bueno, todavía está, la veo bastante abajo todavía. Walt Disney, que en este caso se espera que crezca a un ritmo del 22,05. Es una buena alternativa, pero que por el momento está cayendo bastante. Hay que ver si empieza a recuperar, si puede salir de su zona baja. Para salir de su zona baja, gente, tiene que superar la zona de 108.14 a mi criterio, para que rompa la zona baja, ¿no? Luego veremos cómo se constata en esa zona si hay alguna información relevante, algo que nos puede también, digamos, ayudar. Pero por el momento la veo muy abajo. Todavía debería recuperar media móvil de 60, superar la zona de los 108.14 personalmente, ¿no? Así que bueno. Las acciones de energía continúan cayendo mientras los precios del petróleo luchan por los datos de China. Como dijimos anteriormente, los datos de China no fueron los mejores en términos de producción, pero digamos que en términos anuales, digamos que ha sido, digamos, dentro de todo bastante positivo. Las acciones de energía continúan cayendo mientras los precios del petróleo luchan por los datos de China. Las acciones de energía terminaron casi 1% a la baja debido a que los precios del petróleo, incluso cuando los precios del petróleo se recuperaron desde los mínimos de la sesión luego de decepcionantes datos de crecimiento de China, que esto es algo que es algo importante a mencionar. Tuvimos un GDP de 5.2% contra, en este caso, lo que se esperaba que fuera un 5.3% y contra su anterior periodo de 4.9%. Por eso digo que, digamos que si hacemos la comparación global, fue malo en términos, digamos, datos intermensuales, pero digamos, en términos generales no ha sido un colapso, ¿no? Pero esto sí que afectó al sector energético, ¿no? Si vamos un poquito al sector energético, hacemos un breve repaso del sector energético. Podemos observar que el precio del crudo se mantiene en 72,86. Una de las cuestiones, yo hice un artículo, más que un artículo, una mirada un poquito de lo que está pasando acá, la formación, posible formación de banderín a la baja, banderín bajista que se está formando en el crudo. Y esto podría, digamos, digamos, impactar, ¿no? Veremos si resuelve hacia el alza o hacia la baja. Y tenemos los soportes: 68,36 soporte, 75,64 la resistencia. Si llega a romper por encima de la resistencia de 75,64, no es probable que rompa con mucha fuerza al alza. Ya si se viene y perfora los 68,36, continuará un proceso bajista bastante importante. Así que bueno, tenemos, digamos que el crudo bastante abajo. Y vamos a repasar algunas acciones de, digamos, de bancos que han estado presentando informe. Vemos que en el día de hoy vemos una presentación de informe de Wells Fargo, que es una presentación bastante interesante. Presentación viernes 12 de enero, perdón. La presentación se hizo el viernes 12, es decir, hace 2 sesiones atrás, no mucha. Y que en este caso tuvo una presentación de informe bastante interesante de 0,86 de beneficio por acción contra los 0,856 que se esperaba básicamente las proyecciones. Un 0,48% por encima. Niveles de ingreso de 20.478 billones contra la estimación de 20.297 billones. Estamos hablando de un 0,89% por encima. Vemos que actualmente ha respondido después de la presentación del informe con una breve caída, digamos, acompañando a lo que posiblemente pasa en el mercado, pero en datos generales sí que ha sido interesante, digamos, los números de Wells Fargo. Quizás no fueron los mejores si comparamos Q4 del 2022, que fue un nivel de ingreso de 44.39 billones, y que presentó solamente 30.55 billones. Fíjense la diferencia entre 44
y 30, una diferencia bastante interesante, y que en niveles de beneficio por acción presentó básicamente, digamos un poquito para el Q4, vamos a ver un poquito acá, esto es, acá lo tenemos, viernes, marzo, no, un poquito más atrás, acá lo tenemos, el viernes, acá lo tenemos 19.66 billones, niveles de ingreso, contra lo que vendría a ser 19.66 contra lo que vendría a ser básicamente 19.992 billones y niveles de beneficio por acción de 0.67 contra los 0.58 en ese momento, en 2022, era diciembre, que se presentó en enero de 2023 y que prácticamente si lo comparamos, hacemos el versus con el último dato, vemos que fue de 20, un poquito más alto. Acá lo que estamos viendo era ingresos totales. Un poco más alto, estamos hablando de un poquito más acá. Lo tenemos 19.66 billones contra lo que vendrá a ser actualmente. Vamos un poquito más atrás. Contra, ahí lo tenemos, los 20.478. Bien, ahora sí vemos en términos de análisis técnico. Vamos a hacer un poco ahí análisis técnico en lo que vendrá a ser Wells Fargo. Wells Fargo están, digamos, en un proceso bajista de corto plazo, en una corrección, si lo tomamos en este caso de punto de 26 de octubre de 2023, en un lapso de mediano plazo, estamos viendo una corrección, ahí lo podemos observar, 0,5 y 0,618. Estamos muy cerca de la zona esta, que tenemos acá un soporte que no lo marqué, que lo vamos a poner acá, para que lo tengan en cuenta, en la zona de 43.63. Retroceso Fibonacci, justamente en esa zona lo tenemos entre 0,5 y 0,6. Justamente en esta zona. Una zona testeada. Así que bueno, es un buen soporte para tener en cuenta. Luego tenemos soporte en 48.51. Tenemos una resistencia acá que no la marqué, que es en 50.56. Más abajo 42.35. Bueno, ya tenemos una más abajo acá en esta zona en 38.56. Actualmente los indicadores marca en corto plazo hay venta en corto plazo. Vemos también el nivel de volumen que ha caído, ahí lo podemos observar, caída al nivel de volumen. Si lo miramos un poco con el Concord, ahí lo tenemos, indicador del Concord, vemos que el Concord nos marca venta de grandes inversores, pequeños inversores también fuera de, digamos, de la participación, y vemos que actualmente está en un proceso de corrección y un proceso bajista en el corto plazo, proceso de corrección en el mediano plazo, así que tenemos algunos soportes interesantes que acá lo tenemos en 43.63 y 42.35. Pasando con otra acción que estuvo presentando también informe es Bank of America. Bank of America estuvo presentando. Hoy cerró en 31.80, 1% por debajo. Y la presentación la hizo el viernes 12. Estuvieron presentando y que en este caso ha presentado un informe de niveles de beneficio por acción de 0,35 contra los 0,53 que se estaban proyectando. Estuvo por debajo, casi un 34%. Buenos datos no son, y acá vemos en los niveles de ingreso de 23.5 billones contra los 23.703 billones, por debajo un 0,86%. No han sido los mejores datos. Vemos que en cierta manera los grandes inversores lo han reflejado de esta manera. Como pueden observar, tenemos grandes inversores que se han salido de las posiciones. Vemos que actualmente está en un proceso de corrección en mediano plazo. Si tomamos el mediano plazo, ahí lo vamos a tomar. Mediano plazo básicamente de a partir del 27 de octubre de 2023. Tenemos proceso de corrección. Ahí vemos que estamos de entre 0,236 y 0,382. El 0,5 y el 0,0 tenemos en zona de 29.69 aproximadamente. Y que actualmente tenemos proceso de corrección en mediano plazo y proceso bajista en corto plazo. Pérdida media móvil de 21, de 60, perdón, pérdida media móvil de 21, pero no de 60 y tampoco de 200. Vemos un Concord que está marcando venta. Vemos otros indicadores, en este caso vamos a ver otros indicadores. En este caso va a ser el indicador del índice de fuerza relativa. Vamos a observar que también nos está marcando venta en el corto plazo. Así que bueno, tenemos proceso bajista bastante extendido y que lo más probable en el mediano plazo vaya también a un proceso de corrección también. Así que bueno, resistencia la tenemos en 34.46, más arriba tenemos 36,68, 38,40. Y acá abajo tenemos también soporte en 29.69, más abajo en 26.20 y 25.20. Corto plazo bajista, se ve que se está empezando a reflejar un poco esta posible corrección que se va a dar en el mercado. Veremos si se da o no se da, pero bueno, vamos a hacer el seguimiento para mantener esa proyección. Y vamos a ver también JP Morgan, ahí lo tenemos.
JP Morgan, que ha cerrado la sesión en 167.09, un 0,90 centavos de dólares por debajo, 0,54% por debajo. Presentación de informe, tampoco fue la mejor la presentación de los bancos, la verdad que no han estado muy a la altura. Vemos un informe de 3.04 de beneficio por acción contra la estimación de 3.349. Tenemos una caída de 9.22% con respecto a las proyecciones en niveles de beneficio por acción, en niveles de ingreso 38.574 billones contra la estimación de 39.73 billones. Estuvo por debajo 2.91% de la proyección de los analistas. Bien, después de la presentación del informe vemos que una breve caída, perdiendo media móvil de 21, empezando un posible proceso de corrección por lo que se ve. Y acá tenemos soporte en 158.76, 149.72, 147.15, resistencia en la zona de 171.45. Vemos en principio la pérdida de la media móvil, vemos que tiene condición de compra débil, ha perdido mucho impulso, lo cual nos lleva a que posiblemente entre en un proceso de corrección JP Morgan igualmente, aunque JP Morgan venía de una muy buena recuperación allá por octubre del 2022, venía con muy buenas recuperaciones y todavía mantiene esta tendencia alcista un poquito más de largo plazo, la mantiene todavía la tendencia alcista, pero que quizás llegando a la zona de su máximo histórico, que vendría a ser esta zona de ese 175, 171.45, posiblemente empiece a haber un rechazo del precio y empiece a tener una corrección. La corrección más mediano plazista, podemos observar que acá ya empezamos 31 de octubre, que sería este mediano plazo que tenemos acá, y que venía de una tendencia alcista bastante buena y bastante interesante, lo más probable es que empiece a entrar en un proceso de corrección. No está definido todavía la situación de venta, pero que ya viendo los movimientos del sector bancario en general, ahora vamos a revisar el índice de referencia, están en un proceso, digamos, de posible corrección. Vemos que el Concord viene con ventas de grandes inversores, mucha caída de compra de participación de pequeños inversores, pérdida de media móvil 21, no perdió la de 60, no perdió la de 200, pero que posiblemente entre un proceso de corrección. En corto plazo es bajista, en mediano plazo hay que ir definiendo si entra en el proceso de corrección. Este proceso de corrección lo más probable lo empecemos a ver por debajo de los 163, 162,40, 163.89 aproximadamente. Así que bueno, estar atento a esa zona. También lo podremos definir en esta zona. Acá tenemos un soporte, pequeño soporte en la zona de 165.82. Ya perdiendo esa zona, lo más probable es que empiece a entrar ese proceso de corrección. En un mediano plazo básicamente nos dio de movimiento positivo básicamente un 28%. Así que bueno, vemos que en las últimas semanas estuvo cayendo 1.71%, en el último mes 0.71%. Así que bueno, proceso bajista en el corto plazo. Y mediano plazo hay que ver si pierde ya los 165.82 por segunda vez. Lo más probable es que empiece este proceso de corrección en JP Morgan. Si vamos al índice de referencia, que en este caso sería el XLF, si mal no lo recuerdo, que sí, básicamente este XLF. Vemos que acá vemos que está en 37,27, cayendo 0,19%. Y vemos que acá perdió media móvil de 21. Venía en un proceso alcista, bastante interesante, bastante bueno. Llegó a una resistencia, vemos ahí que quebró la media móvil de 21. Y empieza a encontrar un poco este proceso de corrección. Este proceso de corrección también muy parecido. Tenemos soporte en 36.48, 35.96. Vemos que ahí tenemos algunos indicadores como el nivel de volumen cayendo. Vemos otros indicadores como índice de fuerza relativa, que lo tenemos también con mucha pérdida de impulso. Si lo comparamos, pérdida de impulso bastante fuerte. Acá se vio su mejor movimiento al alza y acá vemos ya un poco toma de ganancia. Así que bueno, veremos si hay una corrección. Soporte a tener en cuenta en el ETF, en este caso del sector financiero, el XLF en este caso, y vemos que tenemos soporte en 36.48 y 35.96. La resistencia la vamos a poner acá, que la tenemos testeada, en la zona de 38,01. Así que bueno, panorama bastante interesante. Podremos ya empezar a ver posiblemente algunos procesos de corrección, veremos si se da. Yo creo que la última palabra la va a tener seguro algún comentario que vaya a hacer Powell, pero en cierta manera ya se ve algunas cuestiones importantes, por lo menos de cara a la reunión de la Reserva Federal. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Es un video largo, así que bueno, espero que
tengan la paciencia de poder escucharlo, de poder entenderlo, poder comprender. Vinimos a traer un poco de actualización de noticias, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Les mando un saludo a todos, abrazo.